¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda entrevista de este ciclo de entrevistas justamente llamados Casco Guante. Hoy tenemos el honor de tener a un economista al cual yo admiro mucho, me gusta mucho porque no tiene tapujos, no es políticamente correcto hoy que hay mucha tibieza a la hora de hablar de economía, y además es compañero, así que le quiero agradecer a Juan Valerdi por estar ahí con nosotros. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal? Un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es preguntarte, a ver, en el caso de que esto fuera un examen, yo sería tu profesor, vos serías mi alumno, y yo te pregunto, definime en unos renglones la economía de Alberto Fernández. ¿Cómo me lo podrías resumir lo más posible? La economía de Alberto Fernández quiere decir las acciones económicas de Alberto, no las que está viviendo, digamos, ¿no? O sea, no la economía que es el contexto en el cual se mueve Alberto, sino las acciones de economía o de decisiones políticas, ¿correcto? Tal cual, llamémosle plan económico. Bien, bien. El primer problema que tenemos ahí es que Alberto dijo que no le gustaban los planes, ¿no? Así que ahí ya tenemos un obstáculo bastante importante, porque llevar adelante un país sin un plan implica estar de alguna manera navegando por el océano sin una brújula que marque hacia dónde querés ir. Y eso es un problema. En ese sentido creo que es consistente con lo que vemos, porque hemos visto muchas medidas que son una especie de parche o algún manotazo o algunas idas y vueltas que incluso se contradicen con algunas cosas que declaró el presidente durante la campaña, y entonces lo que son la política económica de este gobierno no es un plan, ni mucho menos una planificación a largo plazo. Podría haber un plan y que eso fuera nefasto, porque sería un plan armado para los acreedores o para el FMI o para los poderes económicos locales, y eso tampoco está. Eso Macri, por ejemplo, lo tenía. Tenía un plan que dejaba fuera la mitad de la población argentina. Alberto Fernández no tiene ese plan que deja la mitad de la población afuera, pero tampoco tiene un plan de desarrollo de país de acá a 10 años que uno vaya ajustando después. Porque que uno defina un plan no quiere decir que tenga que seguir ese camino inexorablemente sin ningún tipo de modificación, ni dejando de tener en cuenta, digamos, el problema que hay en el mundo actualmente por la crisis económica y financiera que excede a la pandemia. Entonces, lo que veo es un gabinete de ministros y un presidente del Banco Central que estaban para otra cosa, para otro tipo de contexto. El contexto lo supera ampliamente, y la Argentina es un lugar complicado para conducir, y en momentos como el actual, y después del macrismo, y después de esta pandemia y cuarentena, se pone más complicado. Yo creo que tiene que haber cambios de gabinete inexorablemente, ¿no? Te iba a decir, en parte un poco lo mencionás, pero profundizando un poco en el tema, ¿a qué crees que se debe esta falta de... Yo te he escuchado en otras entrevistas en C5N que ha dicho que muchos de estos problemas se solucionan con un plan integral, o proyecto de país. ¿A qué crees que se debe que todavía no alcanzamos este proyecto de país o este plan integral? O sea, impericia, las circunstancias, ¿qué crees vos? Bueno, por un lado, para armar un proyecto de país tenés que tener un montón de gente capaz y trabajando en pos de ese proyecto de país para presentarlo. Ese proyecto de país no es algo de alguna manera improvisado, o una expresión de deseos, o un decálogo de cosas obvias como presentó el ministro Culfas hace un par de días. No, un proyecto de país tiene que tener en cuenta qué sectores económicos son de algún modo viables para trabajar conjuntamente con el Estado Nacional, y que se puedan de alguna manera implicar o imbricar en un mundo como el actual, con unas condiciones actuales y proyectadas de acá a 10 años, y eso implica hacer un par de planes quinquenales, y después de presentarlo, tener la solidez suficiente para discutir a quien no le guste, a quien te busque los detalles y demás. Entonces tenés que tener mucha capacidad de gente para diseñarlo, que te proponga además cuestiones que tengan que ver con el empleo, con las exportaciones, importaciones, con los cuellos de botella y demás, cómo resolverlos,
y que tenga un plan de desarrollo para los 40 y pico millones de argentinos, y además que sepa defender después eso cuando haya cuestionamientos. Y va a haber gente al que no le guste, siempre que hay un proyecto de país, hay gente al que no le gusta. Entonces tenés que estar preparado para defender ese proyecto de país de los críticos y de los que necesitan mayores detalles, aun cuando no los tuvieras en el momento de diseñarlo, pero los vas creando, ¿no? Eso creo que las dos cosas en este momento el gobierno evidentemente no las tiene o no las está consiguiendo articular, ¿no? Y por otro lado, Alberto Fernández dice que sostiene a Guzmán porque es, al fin encontró a alguien que piensa como él, ¿no? Como que la vara de la economía y el rendimiento económico y de hacer economía en un país es la capacidad que tiene Alberto Fernández de conseguirlo, ¿no? Es algo raro, algo extraño. Mira, yo del ministro Guzmán no tengo duda que es un tipo honesto y con buena voluntad y con buenas intenciones respecto de el tipo de valores y de prioridades que quiere para la Argentina. El problema es que el ministro Guzmán, después de recibirse en la Facultad de La Plata, que es donde yo me recibí, doy clase, al poco tiempo, muy poco tiempo, un par de años como máximo, se fue al mundo académico de Estados Unidos y volvió ahora directamente para ser ministro. Entonces, es muy difícil entender y mucho más articular y manipular y manejar y definir cuestiones de la economía argentina habiéndola conocido de lejos. En su vida adulta, en su totalidad prácticamente la conoció de lejos y mucho más estuvo inmerso en un tema académico. Con lo cual, si vos te guías por los manuales, que además están diseñados en Estados Unidos, Inglaterra y varios otros lugares, están especialmente diseñados para vender las cosas que esos países no hicieron para desarrollarse, si le crees a los manuales y además, peor todavía, se lo tratás de aplicar a la Argentina y estás en problemas graves. Así que eso, lamentablemente, es un hándicap en contra que tiene la Argentina, ¿no? Y algo que entendemos los peronistas, que no solo lo que importa es la teoría, sino sumamente importante la práctica. La práctica. Claro, la gestión. La gran mayoría de la gente que está en este gabinete, lamentablemente, tiene muy poca gestión encima. Y en una situación como la actual, la gestión es la diferencia entre que te lleve puesto el mercado, que te lleven puesto los poderes económicos o incluso la geopolítica, o que puedas salir airoso e incluso reinvertirte en un montón de cosas, porque el contexto mundial es tan enrarecido y tan crítico, más allá de la pandemia, por cuestiones de la crisis económico-financiera que se venía pateando para adelante como mínimo desde el 2008, pero se venía gestando desde hace décadas, que ese mundo enrarecido te da la oportunidad de buscar soluciones originales, aprovechando todas las fuerzas que están en juego, que es lo mismo que hizo Perón en los años 40. Aprovechó el contexto de la Segunda Guerra, que ponía patas para arriba un montón de cosas, y encontró la forma de generar desarrollo en la Argentina, inclusión, derechos laborales y demás, todo en conjunto. Te hago una pregunta, a ver tu opinión respecto a... vi que en varias entrevistas a Guzmán le preguntan sobre si el precio del dólar blue, si el contado con NEC, si el contado con liqui, perdón, se traduce a precios, y él lo niega rotundamente. Obviamente, como ministro, creo que tiene un poco la obligación de decir que no, pero esto es así. Para llevarle un poco de conocimiento a la gente respecto a esto? La primera vez que lo entrevistaron, porque empezó a dispararse el blue, que fue cuando el presidente del Banco Central, Pese, puso algunas medidas para limitar la cantidad de gente que podía comprar en el oficial y vender en el blue, y puso otras medidas para trabar el contado con liqui, y hizo una serie de batería de medidas, y se empezó a disparar el blue. El ministro Guzmán dijo que no tenía por qué influir en los precios la suba del blue. Hace un par de días vi que dijo, bueno, en realidad la suba del blue influye en las expectativas, y esas expectativas influyen en los precios. Esto, que es muy de manual de economía, las expectativas en los manuales de economía son todo, porque la gente, si piensa que algo va a pasar, eso normalmente ocurre, porque en la economía las profecías autocumplidas, especialmente cuando tienen que ver con países como el nuestro, donde hay fuertes impactos de las expectativas como en ningún otro país, se cumplen las cosas. Ahora, el dólar blue en la Argentina influye en los precios porque algunos importadores saben
que cuando el dólar blue se empieza a disparar, es muy difícil que el dólar oficial se sostenga indemne. Y de hecho, fíjate que una de las primeras cosas que hicieron cuando el dólar blue se empezó a disparar es poner el dólar ahorro al precio que estaba antes el blue. Cuando le agregaron los pagos de impuestos a cuenta, el dólar ahorro que estaba a 100 pesos subió a 135, que es lo que en ese momento estaba el blue. Pero ahí el blue empezó a subir y no paró hasta ahora, y ya está en 182, 183 pesos. Y el contado con liqui lo mismo. Fíjate que ahora sacaron medidas en las cuales le dan un montón de fluidez al contado con liqui para de alguna manera permitir que los extranjeros vuelvan a operar, que eso también lo dijeron estos 2 días hace poquito y demás, y sin embargo el contado con liqui sigue subiendo también, está arriba de 170 pesos. Entonces digo, pensar que todo eso no va a influir en los precios en un país como la Argentina, yo dije en varias entrevistas que puede ser alguien que no pisa la calle y no va a los supermercados, no hace ningún tipo de compra de nada, o alguien que en realidad hace muchos años que vive en el exterior y acaba de venir de visita. Esto es lo que pienso de alguien que diga que el dólar blue o el dólar ilegal o el contado con liqui, el MEP, no afecta a los precios. Basta ver en los últimos 20 días lo que pasó con los precios, ¿no? Claro. Otra consulta respecto a los que se encargan de la economía en el gobierno. Por ejemplo, se ve el presupuesto año que viene que gran parte del déficit se va a financiar con emisión monetaria. Hoy la pandemia se va a financiar con emisión monetaria. ¿Esto es parte de una teoría? ¿Pertenece a alguna escuela que no conocemos? Porque a veces uno cuando dice, che, paren, pero banqueo, no imprimamos tanto porque esto claramente hace perder poder adquisitivo al peso. Parece como que te transformás en Milei prácticamente, ¿viste? Pero no sé, capaz es una escuela que desconozco. Yo la verdad de economía soy apenas un aprendiz hoy. No sé qué tenés para decirme vos al respecto, que ya sos docente. Mira, yo dejaría las escuelas de lado porque las escuelas son muy lindas para estudiarlas en los libros, pero en una realidad como la actual y en un país como la Argentina, las escuelas no tienen nada que decir. De hecho, algún premio Nobel, que no recuerdo cuál de ellos era, de economía, decía que había 4 tipos de países en el mundo. En ese momento existía todavía el comunismo, los comunistas, los capitalistas, Japón y Argentina. Así que fíjate, era un premio Nobel estadounidense, así que fíjate si la Argentina será un país complicado, digamos, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda que si el gobierno no hubiera generado déficit y financiado ese déficit con emisión monetaria, para cubrir lo mínimo indispensable del poder adquisitivo de la gente con el IFE, el ingreso de emergencia, que es bimestral. Nunca lo dijeron, pero pasaron los meses y salió una vez cada 2 meses y todavía no se sabe si va a seguir. El ATP, que es el pago de sueldo de muchísimas empresas privadas, entre las cuales no solamente hay pymes, sino que también hay grandes, y a muchos de ellos incluso me molesta que se lo den porque les va muy bien, y sin embargo se lo dan igual. Ahí tengo severas críticas, pero de todos modos, si no hubiera salido el ATP y el IFE, estaríamos viendo un país arrasado, con miles de quiebras, con un montón de gente en estado de pobreza e indigencia que no ha caído en ese estado, a pesar de que hay un problema, digamos, con los precios y está cada vez más cara la canasta, y el salario básico o mínimo subió poco y demás. Pero fíjate que el organismo en su último año no emitió nada, tuvo congelada la base monetaria y sin embargo tuvo 50% de inflación. Y este gobierno viene emitiendo a lo loco para cubrir ese déficit fiscal, porque aparte de subir el gasto por la pandemia y también por los subsidios que está dándole a las empresas de servicios, que no le subió la tarifa a la gente, mantuvo el congelamiento que hizo el macrismo, que lo empezó el macrismo al congelamiento para tratar de ganar las elecciones, mantiene ese congelamiento, pero le paga el Estado la diferencia a las empresas, y que ahora están viendo si lo levantan, con lo cual se generaría un problema con la inflación y con la gente. Esas 3 cosas, el IFE, el ATP y los subsidios, son las más pesadas, y la está financiando con dinero, y sin embargo la inflación no está superando, yo diría, el 30-32% anual. Entonces, fíjate que el macrismo, sin emitir un peso, tuvo el 50% de inflación, y este gobierno tiene el 30%, en un contexto extremadamente complicado, además, porque también se ha enrarecido el mercado interno y el mercado externo. Así que yo no creo que esté mal emitir. Obviamente, si después lo tomás como costumbre y cada vez le das más dura a la maquinita, en algún momento termina mal. Pero en esta emergencia
yo creo que no hay teoría económica que pueda decir que está mal. Y de hecho, los países desarrollados, en el momento que se desarrollaron, todos le dieron a la maquinita, todos cuidaron su mercado interno de las importaciones, todos mantuvieron controles de los flujos de capitales y demás. El propio FMI ahora está diciendo que no es tan importante cubrir el déficit en estos tiempos porque es un tiempo de emergencia y que no es tan pecaminoso emitir con la maquinita. Así que imagínate, el FMI que es lo más ortodoxo que hay, ¿no? Y te quería consultar también respecto al tema de las LELIC, que es algo que el presidente criticó en su momento en campaña, y hoy siguen vigentes. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me acuerdo que en campaña el presidente dijo que no le iba a pagar intereses a la LELIC, sino que iba a usar esa plata para pagarle un aumento del 20% a los jubilados. Sin embargo, con esta conducción del Banco Central en manos de Pese, que se dice que lo pusieron y lo impusieron los 10 bancos más grandes que operan en la Argentina, que obviamente son todos internacionales, esa conducción de Pese ha duplicado el monto del LELIC que había en la época del macrismo. Está bien, le pagan la mitad de tasa de interés, porque en la época del macrismo le daban el 102% de tasa de interés efectiva anual, porque es semanal y era el 80% por ahí, pero cuando lo llevas a tasa efectiva se convierte en el 100 anual, y este gobierno le da un poquito más del 45% de efectiva anual. Pero eso implica que le estén dando 3.000 millones de pesos diarios a los bancos por tener la plata estacionada en el Banco Central. Y el macrismo le daba 3.500 millones de pesos diarios a los bancos por ese estacionamiento. Entonces digo, no ha cambiado mucho, al mismo tiempo este presidente congeló las jubilaciones y le da los aumentos, o congeló la fórmula, digamos, y le da el aumento por un cálculo que hace de cuánto pueden pagar o no pueden pagar, pero siguen pagando esas LELIC. Así que para mí las LELIC son una bomba de tiempo que ya está por arriba de los 2 billones de pesos. Hay muchas más LELIC que lo que había cuando este gobierno asumió, y es un problema. Y es una forma además de ponerte una bola de nieve y una soga al cuello, ¿no? Es un problema grave el de las LELIC. Te quiero hacer las últimas 2 preguntas respecto a, por un lado, hablando todo lo que venimos hablando, viendo los números en rojo, de un lado se habla mucho del tema de una posible hiperinflación. O sea, esto es hacer futurología, sé que no es lo que uno suele hacer, pero hay un riesgo real, es una exageración, hay intereses en pugna para decir eso. Tengo esa discusión de si puede o no venir una hiperinflación, es una discusión que tengo con varios amigos economistas que nos juntamos para ver hacia dónde va la cosa y las últimas medidas, qué impacto pueden tener y demás. Cada tanto nos juntamos y es la típica cuestión a discutir, es si podemos encaminarnos o no a una hiperinflación. En general, aparentemente no es un riesgo cercano la hiperinflación, porque no solamente para que haya hiperinflación tiene que haber plata o liquidez y dinero, sino que también tiene que darse una espiral de otras cosas. No es un riesgo absolutamente cero, existe el riesgo, pero yo no diría que es algo que está a la vuelta de la esquina ni que es inminente. De ninguna manera es un problema que haya que preocuparse más que otros problemas que tienen que ver con la reactivación, con el crédito para recuperar el capital de trabajo, con, bueno, sin haber hiperinflación, si los precios de los alimentos y bebidas se disparan, y eso te tira un montón de gente a la pobreza y la indigencia, tenés un problema grave aunque no te vayas a la hiper. O sea que yo que el gobierno me preocupo y me ocupo de que los formadores de precios de alimentos y bebidas estén controlados, porque si no vamos a tener un problema social y político grave. Y bueno, la última pregunta que quiero hacerte, que es más o menos lo que hoy está todo el mundo sacando sus análisis, es respecto al Banco Central, cómo está de reservas hoy según tus cálculos, porque es algo que les preocupa a todos. De hecho, te cuento mi infidencia, mi tío me llama y me pregunta, che, saco los dólares del banco, ¿qué hago? ¿Viste? Uno no sabe qué decirle porque obviamente no es que te estoy preguntando a vos sobre eso, pero la gente está preocupada por ese tema, y bueno, como este país tiene larga experiencia en tocar ahorros, nada, ¿cómo ves la situación actual respecto a ese tema? Sobre las reservas que declara el Banco Central siempre hay una discusión técnica, digamos, o
una discusión sobre la metodología para calcularla que tiene que ver con lo que declara el Banco Central de Reservas, que hoy está algo por debajo de 40.000 millones de dólares, y lo que se llaman las reservas de libre disponibilidad o reservas líquidas y demás. Cada economista que anda por los medios de comunicación o incluso gente que no es economista, te hace un cálculo diferente de qué son las reservas de libre disponibilidad o líquidas. No hay ningún manual que diga qué es eso y es un invento bastante argentino. ¿Qué es lo que tratarían de decir esos economistas o esos periodistas o esos operadores que hablan de las reservas líquidas o de libre disponibilidad? A la hora de tener que ir el Banco Central a vender dólares, a poner dólares sobre la mesa porque le está demandando el mercado, ¿cuánto tiene realmente? Porque hay algunos ítems que se cuentan dentro de las reservas, pero que metodológicamente incluso el cálculo de reservas que está por ahí por 40.000 es algo internacionalmente acordado, y esto otro de las reservas netas no existe como internacional, porque no hay tantos países que estén en una situación como la nuestra, ¿no? Entonces, estas reservas netas hoy deben andar por los 4.000, 5.000 millones de dólares en una de las formas de cálculo, pero hay muchas. Otros te dirán que está más cerca de los 1.500, pero eso es porque cada uno exagera cuanto quiere. Por ejemplo, el que te dice 1.500 es porque el oro que tenemos en Inglaterra no lo cuenta como de libre disponibilidad o líquido, y eso es una estupidez, porque el oro que está allá, vos tranquilamente apretás un botón, le decís cámbiamelo por dólares, mándemelo a tal cuenta, y en el mismo día tenemos los dólares en la cuenta del Banco Central. Entonces digo, hay gente que para exagerar un poco dice que esas reservas no incluyen el oro, no incluyen esto y lo otro. Ahora, lo que seguro no incluyen son cosas como el famoso swap con China. El swap con China básicamente es un descubierto en cuenta corriente que te da China. Teóricamente es un descubierto mutuo. Nosotros le damos descubierto en cuenta corriente a China y China nos da a nosotros. Pero como nosotros nunca tenemos superávit con China y ellos siempre tienen superávit con nosotros, o sea que nos venden más de lo que le vendemos nosotros, entonces lo que vale es que el swap con China nos permite operar con China sin tener que poner los dólares si en algún momento le compramos más de lo que ellos nos compran. ¿Ok? Pero el problema que tiene eso es que en realidad si vos querés hacerte de dólares contra eso es como si vos fueras al banco y le dijeras, che, viste que vos me diste un descubierto en cuenta corriente, me lo autorizaste, dame la plata. No se puede hacer eso. ¿Okay? Entonces, no se puede cambiar el swap. Y el swap son como 19.000 millones de dólares, o están contabilizados como 19.000 millones de dólares, y eso no está a la reserva. Con eso solo ya bajaste de 40 a 20. Y si sacás algunas otras cositas, es como llegás a estos 4.000, 5.000 que te digo yo. Pero no hay que creerle a los que exageran y dicen que ni siquiera el oro se puede tomar. Y desde el punto de vista de los dólares que tenés en el banco, todos los dólares que están en el banco, casi todo, está con encajes que hace que la mayor parte esté depositado en el Banco Central. Y eso también lo descuentan de las reservas de libre disponibilidad, porque si no, esto lo tenés que dejar por si los bancos te lo vienen a pedir. Pero en realidad es difícil que todo el mundo saque sus ahorros de los bancos que tienen caja ahorro, plazo fijo y demás en dólares, porque hay que ver a dónde los llevan. No es tan fácil llevar al colchón, llevar la caja de seguridad, conseguir una, pagarla. Hay mucha gente que usa el banco de caja de seguridad gratuita cuando hace una caja de ahorro, un plazo fijo. Así que yo no veo en ese sentido un riesgo alto. Ahora, que hay pocas reservas para hacer frente a las corridas, sí, hay pocas. Por eso la corrida insiste y el dólar blue, el contado con liqui y el MEP siguen subiendo. Y no tiene nada que ver con el valor del dólar, si está atrasado o no está atrasado respecto del comercio exterior. Porque el comercio exterior corre por otro canal. Acá el problema del dólar no es solo cuánto exporto y cuánto importo. Eso en otros países sí es así. Y cuánto flujo de capitales se mueven también. Pero acá hay gente que lo demanda para atesorar, hay gente que lo demanda para operar, hay gente que lo demanda para a jugarle una publicidad al gobierno. Entonces hay que tener eso en cuenta también, de cuánto está el dólar. ¿Okay? Bueno, Juan, te agradezco por tu tiempo, la verdad que sos muy claro. Y bueno, te agradecemos en mi agrupación, la tercera, y estamos siempre pendientes de tus charlas y esperemos en algún momento poder volver a contar con vos. Por favor, un abrazo grande y hasta siempre. Abrazo, Juan.